Hoy el Departamento de Justicia se enorgullece en anunciar nuevos avances en nuestra investigación en curso sobre Ryan James Wedding. Actualmente está en la lista de los 10 más buscados del FBI. Él controla una de las organizaciones de tráfico de drogas más prolíficas y violentas del mundo. Ryan Wedding es snowboarder canadiense de los Juegos Olímpicos de 2002, ahora es uno de los hombres más buscados del mundo, acusado de dirigir un imperio internacional de drogas valuado en $1.000 millones. Y en una escalada impactante, se le acusa de orquestar el asesinato de un testigo federal que fue abatido a tiros en un restaurante colombiano. Esto es impactante, por decirlo menos. La pregunta es, ¿cómo un atleta supuestamente construye una operación criminal de tal magnitud y brutalidad? ¿Qué se requiere para llevar a la justicia a un fugitivo así? Analicemos esto con el abogado penal y exfiscal Eric Fatis. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Tal vez reconozcan su rostro por la gloria olímpica, pero ahora Ryan Wedding es el hombre al que el FBI llama el Pablo Escobar de la actualidad. Según una acusación adicional en el Distrito Central de California, el ex snowboarder canadiense, que compitió por su país, ahora está acusado de liderar un imperio internacional de drogas valuado en $1.000 millones. Las autoridades de Estados Unidos afirman que es el principal distribuidor de cocaína en Canadá, enviando a Estados Unidos cada año tantos narcóticos como el peso de 40 autos. Esta historia, como la muestra el Departamento de Justicia, resulta aún más siniestra. Después de ser acusado formalmente, Wedding ahora está acusado de orquestar el asesinato de un testigo federal que iba a testificar en su contra. El FBI afirma que este testigo fue asesinado a tiros en un restaurante en Colombia. El Departamento de Estado elevó la recompensa por su captura a $15 millones, considerándolo uno de los fugitivos más peligrosos. La pregunta es, si las acusaciones son ciertas, ¿cómo un olímpico terminó como presunto capo de la droga? ¿Qué revela su impactante acusación sobre la naturaleza brutal y el alcance de esta supuesta organización criminal? Quiero conectar los puntos y entender cómo un atleta prometedor terminó siendo uno de los hombres más buscados del mundo. Todo inicia en 2002 en Salt Lake City, con un joven snowboarder canadiense llamado Ryan Wedding. Él tenía solo 20 años y compitió por su país en el slalom gigante paralelo. No ganó medalla, quedó en el lugar 24, pero fue olímpico. Y después de que termina su carrera atlética, es cuando supuestamente las cosas toman un giro oscuro. En 2008, los registros judiciales indican que fue arrestado en California por intentar comprar cocaína a un agente encubierto de Estados Unidos. Fue condenado en 2010 y cumplió 3 años en una prisión de Estados Unidos. Y una vez que es liberado y regresa a Canadá, las autoridades afirman que la escala de sus operaciones se dispara. Un informe de BBC en 2015 indica que la Real Policía Montada de Canadá acusó a esta persona en Montreal por estar involucrada en una gran red de tráfico de cocaína. Pero este es el momento crítico. ¿De acuerdo? Aparentemente, él no se queda para enfrentar las consecuencias. No, los fiscales creen que huye a México. Y durante la última década ha estado prófugo. Según ellos, está acusado de construir su imperio desde lejos. Y tengo que decirte en qué imperio supuestamente se convirtió esto. Desde su base en México, las autoridades alegan que Wedding comenzó a supervisar una máquina transnacional con un segundo al mando llamado Andrés Clark. Se le acusa de colaborar con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos y violentos. La cocaína provenía de laboratorios en Colombia. La ruta pasaba por México, cruzaba la frontera Estados Unidos y llegaba al sur de California, incluyendo Los Ángeles y condados cercanos. Se volvieron su centro logístico, almacenando drogas antes de enviarlas al norte por una red de transporte canadiense que usaba camiones de carga de larga distancia. Se supone que es una organización real y compleja. Debo decir que los números son casi incomprensibles. Los fiscales federales afirman que su organización era responsable de importar 60 toneladas métricas de cocaína a Estados Unidos cada año. Y para poner eso en perspectiva,
Eso equivale aproximadamente al peso de 40 autos estándar. Pero, según las autoridades, mover esa cantidad de producto requiere un control absoluto. Ahí entra la supuesta violencia. La acusación describe un patrón de asesinatos brutales que se usaban para ajustar cuentas y mantener la disciplina. Esa es su versión. Eso es lo que la fiscalía va a alegar si esto llega a juicio. Y en un caso, se le acusa de ordenar un asesinato contra un despachador de camiones canadiense que él creía que le robó un cargamento de 300 kilogramos. Los asesinos entraron por error a una casa en Ontario en noviembre de 2023, mataron a 2 inocentes y dejaron grave a otra, pensando equivocadamente que era la familia de este despachador. Y la violencia continuó. También se le acusa de ordenar otro asesinato en mayo de 2024 por una deuda de drogas. Además, un asesinato ocurrido el 1 de abril de 2024 en Ontario, llevado a cabo por Clark y un asociado llamado Malik Cunningham. Esta es otra acusación. El caso que llevó a Wedding a la lista de los 10 más buscados del FBI en marzo de 2025 ya era enorme. Pero lo que sucedió después es lo que elevó esto de un caso de drogas a algo sacado de un thriller. ¿De acuerdo? Porque, después de que se reveló su acusación, un testigo federal iba a testificar en su contra. En enero de 2025, ese testigo fue hallado en un restaurante en Medellín, Colombia. Un hombre armado aparentemente entró y le disparó 5 veces en la cabeza. Según las autoridades estadounidenses, fue Ryan Wedding quien ordenó ese asesinato, poniendo una recompensa de $5 millones por la cabeza del testigo. Chapman pagó para publicar la foto del hombre en un sitio web y ayudar a localizarlo. Y esta operación fue sofisticada. Al parecer, usaron una herramienta de interceptación telefónica de $18,500 para rastrear al testigo y tenían a un fotógrafo documentando el cadáver como prueba. Así que ese acto llevó a la dramática escalada de esta semana. La recompensa por la captura de Wedding se elevó a $15 millones. Y en la operación Grand Slalom arrestaron a 10 de sus supuestos asociados en una redada internacional coordinada y se nombraron a 18 acusados adicionales. Incluía a un abogado canadiense, un músico de reggaetón y al operador del sitio web mencionado. Además, tienes a algunos presuntos lavadores de dinero clave, como el jugador profesional de póker Rolando Sokolovsky, Bianca Canastillo Madrid. Y se reveló una nueva acusación masiva, acusando directamente a Wedding del asesinato de este testigo. La magnitud financiera es impresionante, ya que la acusación dice que Wedding movió más de 207 millones usando una billetera de criptomonedas, Tether, utilizando un sistema sofisticado de lavado para ocultar miles de millones de dólares en ganancias. La búsqueda ahora es más intensa. Se cree que el exolímpico, apodado Gigante, y el jefe se esconde en México bajo la protección del cártel con el que colabora. Esa es la acusación. Mide 1,90 m. Sin duda, es un gigante, y el FBI cree que su tamaño y su notoriedad hacen que sea difícil ocultarlo. Este es un tipo que ha logrado evadir la captura durante 10 años, demostrando lo poderoso y escurridizo que, si estas acusaciones son ciertas, este presunto capo se ha vuelto. Entonces, ¿cómo funciona realmente una operación de esta escala y brutalidad? ¿Cuáles son los verdaderos desafíos legales para llevar ante la justicia a un fugitivo de esta magnitud? Si esto es cierto, ¿cómo manejan el caso? ¿Van a atrapar a Boda? Es una gran pregunta. Para desglosar todo esto, quiero invitar al abogado defensor penal y exfiscal de delitos graves, Eric Fadis. Eric, muchas gracias por acompañarnos. Solo tengo que decir que, mientras expuse todo esto, todavía estoy en shock por estas acusaciones. Quiero decir, he oído hablar de operaciones de drogas antes. He oído hablar de cárteles, pero nunca había oído de un civil, ¿verdad? Alguien que fue un exolímpico acusado de hacer algo así. ¿Ves esta supuesta progresión, esta línea de tiempo? Esto es, quiero decir, solo tu reacción ante algo así. Oh, Dios, muy inesperado. Mucha gente. Esta es la última persona que pensaron que estaría involucrada en acusaciones tan graves, ¿sabes? Según los informes, Kash Patel, el director del FBI, está caracterizando a Ryan Wedding como un Chapo Guzmán moderno,
un Pablo Escobar de hoy en día. Y eso está muy lejos de cómo el público lo conocía, como este ex snowboarder olímpico. Y tengo entendido que usted ha procesado a traficantes de drogas de alto nivel en el pasado. Cuando escuchas sobre la operación, hay un elemento de tanta complejidad. Hay muchas piezas en movimiento. Esta era una organización real. ¿Te sorprendió que, si las acusaciones son ciertas, él haya podido operar en este ámbito durante tanto tiempo? Y por cierto, actualmente no ha sido capturado. Bueno, Jesse, sin duda, si las acusaciones son ciertas, esto es una red de tráfico de drogas compleja, sofisticada y multinacional, en la que Ryan Wedding estaba al mando. Tienes razón, hay muchos testigos. Incluso en la acusación se mencionan varias personas. Todos estos testigos aportan diferentes supuestos incidentes que abarcan varios países aquí. Así que va a ser una tarea enorme para el gobierno federal tratar de llevar a estas personas ante la justicia. Suponiendo que estas acusaciones sean ciertas, ¿Cómo procesan un caso como este? Cuando hablas de varias personas acusadas en diferentes partes de esta supuesta operación, esto se siente, de nuevo, como una tarea enorme. ¿Qué busca una acusación así y cómo la arman los fiscales? ¿Van a intentar llegar a acuerdos para que Ryan Wedding tal vez les dé información sobre su paradero? ¿Cómo funciona esto? ¿verdad, Jesse? Así que estoy seguro de que durante la fase de investigación hubo cosas como intervenciones telefónicas, hubo cosas como informantes confidenciales y cosas por el estilo. Y cuando se trata de la acusación, es tan compleja y tiene tantas piezas en movimiento. Debes detener a estas personas, aunque será difícil hallarlas porque se esconden y quizá usan alias. Puede que estén incluso usando apariencias falsas. Debes poner todo en orden y alinear a tus testigos bajo citatorio. Estoy seguro de que van a arrestar a medios, algunos de los de menor rango, intentar convertirlos en testigos colaboradores para el gobierno contra Ryan Wedding. Pero juntar todas esas cosas y lograr que suceda en Estados Unidos va a ser difícil. Considerando que todas estas personas están repartidas en varias naciones, Canadá, Estados Unidos, México y otras. ¿Qué opinas del cargo federal de asesinato? Porque no se trata solo de tráfico de drogas. Se trata de la supuesta violencia de la que lo acusan, de ordenar asesinatos, el asesinato de ese testigo federal. Eso es, me imagino que es común ver ese nivel de violencia si estamos hablando de una operación de drogas. De nuevo, sigue siendo impactante tomar las acusaciones como ciertas, que un exolímpico esté al mando de esto. Pero cuando hablas de la estructura de pagos, el reconocimiento del área, las fotografías, quiero decir, la idea de publicar en este sitio web canadiense, ya sabes, las noticias sucias, publicar fotos del testigo, rastrearlo, usar tecnología para localizar al testigo. Eso es descarado y un nivel de sofisticación, pero llévate a este cargo federal de asesinato, ¿verdad? Oh, exactamente. Y ya sabes, es común que las organizaciones criminales quieran evitar el enjuiciamiento y la condena, eliminando a los testigos que puedan presentar pruebas en su contra en esos casos. Esa es una de las acusaciones aquí. Y sabes, alarmantemente, esa podría no ser la última supuesta instancia de intimidación de testigos o incluso de asesinato de un testigo. A medida que los involucrados en todo este esquema se hacen más públicos y a medida que los cárteles se enteran de quiénes están informando en su contra, podríamos ver aún más violencia. Además, como dijiste, se alegan delitos financieros, incluso con criptomonedas. Habrá un rastro documental. Existen varios delitos supuestamente cometidos que forman parte de este caso de conspiración más grande. Ha sido un fugitivo desde 2015 y durante casi una década ha evadido la captura supuestamente protegido por el cártel de Sinaloa. ¿Qué hace que eso sea difícil? ¿Qué lo provoca? ¿Por qué es complicado eso? Intentar atraparlo, intentar, ya sabes, incluso si es una falla de cooperación internacional, hay protecciones, hay comercio, ya sabes, hay cosas específicas que tienen que hacer, porque creo que eso lo hace muy, muy difícil. Incluso con el gobierno federal aumentando la recompensa a 15 millones de dólares por información que lleve a su captura, esto sigue siendo una tarea enorme, ¿verdad?
Sí, sí, y quiero decir, para muchas de estas personas que podrían tener información, ya sabes, 15 millones es muchísimo dinero, pero eso no necesariamente vale su vida. Sabes, creo que tienen un miedo muy real de que sí, ellos, ya sabes, digamos que ven a Ryan allá en México, en algún lugar, no querrán acudir al gobierno, a las autoridades, ni mucho menos al gobierno estadounidense para decir, sí, miren, aquí está. Porque, ya sabes, en una semana después de eso podrían haberse puesto en grave peligro. Así que simplemente localizarlo va a ser difícil. Y luego, si está fuera del país, hay un proceso de extradición. Si llega a un país como Vietnam, ellos no extraditan a Estados Unidos. Así que mi preocupación es que probablemente esté haciendo planes de viaje en este momento. Si no es que ya los hizo. Voy a profundizar en la acusación para conocer tu perspectiva sobre varios aspectos. Pero digamos que lo capturan y digamos que sí va a juicio por una gran cantidad de cargos diferentes aquí. ¿Qué resultado legal realista podría tener? Porque tengo curiosidad. ¿Cuál sería una posible defensa que él podría presentar en otros casos federales de tráfico de drogas, donde capos de la droga o supuestos capos de la droga fueron llevados a juicio? ¿Cuáles son algunas de las defensas que usted ve? ¿Y cuál sería un resultado legal realista basado en esto? Sabes, si estas acusaciones se comprueban en el juicio, él enfrentaría décadas y décadas en prisión, probablemente el resto de su vida. Pero eso no va a ser tan fácil como algunos podrían pensar. Sabes, dentro de estas organizaciones criminales más grandes, hay tantas capas, hay tantos niveles de autoridad. Y entonces, ya sabes, dicen que Ryan Wedding ordenó un asesinato a alguien. Bueno, ¿cómo pruebas eso? ¿Tienes mensajes de texto? Probablemente no lo puso en un correo electrónico, así que tienes que vincularlo a él. Será difícil cuando otros realmente están actuando sus supuestas órdenes. Así que ya sabes, él va a intentar desvincularse de esa organización y decir, oye, mira, todo esto fue cosa de otras personas haciendo esto. De alguna forma quedé atrapado. Incluso podría intentar un acuerdo con el gobierno. Nunca se sabe. Y déjame preguntarte esto. Oh, ¿te refieres a que él sea testigo en contra de otros miembros de un cártel? Claro, sí. Por ejemplo, en el caso de Chapo Guzmán, entiendo que un familiar suyo, tal vez su hijo, cooperó con el gobierno en algún momento. Así que no sería raro, incluso para personas de alto nivel, en una organización criminal tan sofisticada, explorar esa opción. Si estas acusaciones son ciertas, es una de las cosas que lo mantuvieron. No sé si está fuera del radar o si podría crear otra organización así. Si estas acusaciones son ciertas, porque él no es alguien que nació, ya sabes, en un país extranjero, que fuera parte de una familia, parte de un cártel. Desde el inicio, él tenía eso, era civil. ¿Es eso una de las cosas que tal vez le ayudó, si estas acusaciones son ciertas, a poder lograr algo así? Bueno, caray, quiero decir, él no es la persona típica que uno imagina cuando piensa en un supuesto gran cartel de drogas asesino. Él es tú, ¿sabes? Él es un exolímpico. Y quizá por eso había menos ojos sobre él mientras esta supuesta empresa criminal crecía y continuaba con sus actividades. Y pudo pasar desapercibido y evitar ser detectado. Sabes, él no es, al menos desde el principio. No se estaba asociando con personas que son criminales de carrera y ese tipo de cosas. Parece que hubo algún tipo de punto de inflexión y creo que el público realmente está observando cómo las cosas evolucionaron hasta el lugar en el que estamos actualmente. Sí, la gravedad de estas acusaciones requería una respuesta desde lo más alto de las fuerzas del orden estadounidenses. Por eso vimos esta respuesta el 19 de noviembre en una conferencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La fiscal general Pam Bondi, quien presentó los cargos, describió una operación criminal que ella calificó, cito, como una de las más prolíficas y violentas del mundo. Échenle un vistazo. Hoy, el Departamento de Justicia se enorgullece en anunciar nuevos avances en nuestra investigación en curso sobre Ryan James. Boda es la exolímpica de Canadá, que ahora es la líder de una organización criminal transnacional. Actualmente está en la lista de los más buscados del FBI y ha estado en el top 10 de los más buscados. Él controla una de las organizaciones de tráfico de drogas más prolíficas y violentas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá.
Wedding colabora estrechamente con el Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera, para inundar no solo las comunidades estadounidenses, sino también las canadienses con cocaína proveniente de Colombia. Su organización es responsable de importar aproximadamente 60 toneladas métricas de cocaína al año a Los Ángeles mediante camiones de carga desde México. Para ponerlo en perspectiva, 60 toneladas métricas equivalen aproximadamente al peso de 40 autos estándar. Imagínate eso, esa es la cantidad de cocaína, el peso de 40 autos. Él está trayendo a nuestro país cada año. Durante la investigación, más de 35 personas fueron acusadas formalmente. Se han incautado más de 2,000 kilos y numerosas armas. Aproximadamente 3.2 millones de dólares en criptomonedas han sido recuperados y más de 13 millones en activos físicos han sido confiscados. Wedding también está acusado de asesinar a un testigo federal después de que fue acusado en 2024. Él utilizó un sitio web canadiense llamado The Dirty News para publicar fotografías del testigo y su esposa con el fin de localizarlo, lo cual finalmente tuvo éxito. El testigo fue asesinado a tiros en un restaurante en Medellín antes de que pudiera testificar contra Wedding. Luego, el director del FBI, Kash Patel, subió al podio e hizo una sorprendente comparación. De acuerdo, ya discutimos esto, comparando a Ryan Wedding con los capos de droga más famosos de la historia. No se equivoquen, Ryan Wedding es una versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna del Chapo Guzmán. Este Departamento de Justicia y el FBI colaborarán con Canadá y otros gobiernos para llevarlo ante la justicia. Él es responsable de diseñar un programa de narcotráfico y narcoterrorismo que no habíamos visto en mucho tiempo. Él no evitará la justicia. Estamos aquí hoy porque este Departamento de Justicia, bajo el brillante liderazgo del fiscal general y la vicefiscal general, le han dejado claro al pueblo estadounidense. Las acusaciones muestran que las fuerzas del orden y el FBI liderarán el esfuerzo para que estos animales enfrenten la justicia. Y eso es exactamente lo que haremos. Por último, el funcionario de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Los Ángeles, donde será el juicio, envió un mensaje directo a Wedding y su organización. Tus días están contados. Nuestros agentes y fiscales te perseguirán sin descanso y a cualquiera que te ayude y te llevarán ante la justicia, no en cualquier lugar. Te vamos a llevar ante la justicia en los Estados Unidos de América. Y quiero agregar un par de cosas aquí. El señor Wedding es el traficante de cocaína más prolífico en Canadá, pero usó el sur de California, mi distrito, como centro logístico para mover la cocaína. La razón por la que eligió California es por las leyes débiles sobre el crimen en California. ¿Sabían que si los atrapaban con cocaína en California, probablemente no les darían una sentencia larga? Cometieron un gran error al no pensar en nosotros. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la fiscal general Bondi y lo que esta administración haría con individuos como él que usan Estados Unidos para traficar sus drogas y ser llevado ante la justicia. Estoy seguro de eso. Eric, ¿qué te llama más la atención de estas declaraciones? Claramente ha sido un objetivo de la administración de Trump combatir el narcotráfico, ciertamente combatir el narcotráfico internacional, cuando la fuente está fuera de nuestro país. ¿Sabes? ¿Escuchaste al fiscal federal hacer un comentario sobre las leyes de drogas de California? Así que hay algunos matices políticos aquí que creo que están motivando este proceso judicial. Pero dicho eso, tienen permitido ir tras los traficantes de drogas. Ese es su trabajo. Y parece que lo van a hacer con mucho celo y fervor. Y esto va a ser algo que seguirá escalando dentro del sistema legal. Y me va a interesar ver cómo se desarrolla. Sí, y háblame rápido, porque antes de que entremos en la acusación, el fiscal de los Estados Unidos dijo que lo van a llevar ante la justicia en Estados Unidos. Pero si está siendo protegido en el extranjero, ¿cómo funciona exactamente una captura como esta? ¿Es una rendición negociada? ¿Es una redada? ¿Participan autoridades extranjeras? ¿Qué estamos viendo exactamente?
¿Sabes? No anticipo que Ryan Wedding, ya sabes, agite la bandera blanca y diga, oigan, estoy aquí. Atrápenme. Creo que lo que el gobierno federal va a tener que hacer es trabajar de la mano con sus homólogos internacionales en las fuerzas del orden, identificar su ubicación y proceder a la detención. Incluso si lo localizan, como dijiste, es probable que las comunidades de allá lo protejan. Y ya sabes, en Estados Unidos pensamos en el FBI entrando y haciendo una redada en alguna casa de seguridad o lo que sea. Pero en otros países, en México, no es tan sencillo, no es tan fácil y podría ser exponencialmente peligroso. Intentar capturarlo y traerlo a este país para enjuiciarlo. Y rápidamente, antes de entrar en la acusación formal, ¿cuál es el valor de acusarlo antes de arrestarlo? ¿Sabes? Creo que son varias cosas. Una es que obviamente hay cargos pendientes, ya se ha hecho público. Y ya sabes, estamos haciendo este programa sobre eso, así que está aumentando la conciencia pública y la gente va a empezar a ver estas cosas y tal vez notarlo a él. Así que creo que va a ayudar potencialmente en la captura. También les permite detener a otros presuntos cómplices y empezar a trabajar en sus casos. Empiezan a intentar convencerlos de que testifiquen como testigos mientras todavía están tratando de encontrar a Wedding. Así que una vez que lo atrapen, si es que lo hacen, ya estarán en una buena posición, bien preparados para avanzar con la acusación. En ese momento, Quiero analizar la acusación formal contigo. Es un documento enorme, pero hay algunos detalles que realmente ilustran el supuesto alcance y la brutalidad de esta organización. La acusación reitera una presunta orden de asesinato de noviembre de 2023. Afirma que Wedding y su segundo al mando, cito, emitieron una orden para matar a un conductor de transporte público coconspirador. Coconspirador 1, a quien creían que les había robado 300 kilogramos de cocaína. Y el documento luego describe lo que fue, esencialmente, el trágico resultado, porque en noviembre de 2023, miembros de esa conspiración irrumpieron en una propiedad de alquiler y, cito, dispararon y mataron a las víctimas B y C, y dispararon e hirieron a la víctima D, creyendo erróneamente que eran familiares de coconspirador 1. Eric, quiero decir, eso es interesante, ¿no? Porque ¿cómo es que acusan a Wedding de un asesinato donde supuestamente atacó a las personas equivocadas? ¿Cómo impacta eso en el caso por sí mismo cuando intentas probar algo así? claro, hay un concepto en la ley llamado Jesse intención transferida, que básicamente significa que si tu intención era matar a la persona A y estabas bajo una creencia equivocada y mataste a la persona B, eso no te absuelve del asesinato, por supuesto. Así que el hecho de que los tiradores supuestamente se hayan equivocado no protege de ninguna manera a ninguno de los co-conspiradores, incluyendo a Wedding. Pero tendrán que probar que estas órdenes vinieron de Wedding y que esto no fue simplemente algún otro tipo de disputa interna o entre cárteles. Hubo derramamiento de sangre, como siempre. ¿Será difícil ligarlo a Wedding? ¿Tienen mensajes de texto? ¿Tienen correos electrónicos? Probablemente no. Hablaré del asesinato del testigo, tema central de esta nueva acusación. El documento es muy específico. Alega que después de su acusación en 2024, el propio abogado de Wedding supuestamente le aconsejó, y cito, si la víctima A fuera asesinada, los cargos y procedimientos de extradición en su contra serían desestimados. Bien, ahora, Eric, recibir ese consejo de cualquiera, pero supuestamente del abogado, digo por Dios, ¿qué opinas de eso? Sabes, hay reglas éticas que prohíben a los abogados en Estados Unidos aconsejar a un cliente que cometa actos delictivos. Ahora parece que el abogado trató de elegir sus palabras cuidadosamente y dijo, ya sabes, hipotéticamente, si esta persona fuera asesinada. Pero creo que todos podemos leer entre líneas ahí. Y de hecho, ese abogado, que en algunos informes es llamado el abogado de la cocaína, es mencionado en la acusación. Y sabes, como abogado, no puedes estar involucrado materialmente de ninguna manera. Aunque solo des consejos legales a criminales sobre cómo delinquir, no puedes hacerlo. Sí, y luego la acusación describe la escalofriante y metódica caza de este testigo. Asegura que Wedding ofreció una recompensa y reclutó ayuda, incluso de este sitio web canadiense, y afirma que un cómplice pagó al operador del sitio cerca de $10,000 canadienses, no para publicar sobre el acusado,
Wedding y Clark, sino para publicar sobre la víctima A, para que los miembros y asociados de la organización pudieran localizar y matar a la víctima A. Eso es muy específico aquí. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre ese elemento de este caso? Sí, bueno, como dijiste, es una jugada bastante audaz hacer algo tan público que cualquiera puede acceder en Internet. Eso podría estar en referencia a matar a una persona. Y ya sabes, es como poner una recompensa pública. Sabes, pensamos en el viejo oeste donde es así. Ya sabes, ves algo en un poste y es un pedazo de papel que dice, ya sabes, se busca vivo o muerto para alguien. Esto es básicamente eso, pero en el contexto criminal en el año 2025. Y entonces, ya sabes, ciertamente podría mostrar intención, podría mostrar un objetivo consciente de parte de la persona que inicia todo esto. Y ciertamente la persona que pagó por esto lo hizo por una razón. Y ahora tenemos este resultado. Y finalmente, la acusación describe este asesinato en términos muy crudos y clínicos, porque el 31 de enero de 2025 en Medellín así lo indica. Cito, el U2 entró al restaurante, se acercó a la mesa donde la víctima A estaba comiendo y le disparó aproximadamente 5 veces en la cabeza, matando a la víctima A. Luego, se alega que inmediatamente después del asesinato, Boda él mismo envió una fotografía del cadáver de la víctima a su asociado. Ahora, Eric, otra vez, si estamos hablando de una posible defensa aquí y tratando de todas las formas posibles de asegurarnos de que él no esté relacionado con eso. Aquí se vuelve muy específico. Aquí puedes ver que las autoridades federales quizá colaboran con la policía local para obtener detalles. Pero esto podría ser un desafío para él, ¿verdad? Esto podría ser un desafío para él para separarse de algo como esto. Dios mío, ¿por qué guardar y compartir una foto de un cadáver en tu teléfono? Sobre todo cuando te acusan de estar involucrado directamente y de haberlo ordenado. Sí lo es. Y es como un error un poco amateur, lo cual resulta curioso considerando lo sofisticada que parecía ser la organización en otros aspectos. Y entonces, ya sabes, en nuestra era moderna, estos dispositivos digitales pueden ser un tesoro de evidencia y pueden ser profundamente incriminatorios. Y ciertamente esa acusación, si es verdadera, es... Háblame, realísticamente, antes de que terminemos, ¿cómo sería realmente un juicio? ¿Se juzga a todos juntos? ¿Son varios juicios? Quiero decir, exactamente a qué nos estaríamos enfrentando. Sí, sabes, creo que el gobierno federal y los tribunales tienen algunas opciones aquí. No sería inusual separar algunos de los casos, separar algunos de los juicios. Sabes, no vamos a tener un juicio donde haya docenas de acusados y que vaya a tomar, ya sabes, 1 año o 2 años. Pues normalmente así no es como funciona. Lo que suele pasar es que muchos de esos acusados se declaran culpables o no son encontrados, o Dios no lo quiera, mueren o algo así. Y entonces las cosas normalmente se reducen por lo general al liderazgo de la organización. Y es entonces cuando el caso toma protagonismo y va a juicio. Puede seguir involucrando a varios acusados, pero no será todos los que se mencionan en esa acusación. Así va creciendo hasta alcanzar su punto máximo conforme los procedimientos legales avanzan en los tribunales. Eric Fatis, Dios mío, muchas gracias por venir. Realmente lo aprecio. ¿Qué caso? Es un gusto estar contigo. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora, aquí en Sidebar. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Pueden seguirme en X o Instagram. Soy Jesse Weber, les hablaré la próxima vez.